Nueva York es un estado mental, Venecia es el misterio, La Habana es una promesa y anuncio de lo que está por llegar. 500 años después de fundada, San Cristóbal de La Habana sigue siendo esa ciudad inconclusa, la ciudad de lo inacabado, de lo cojo, de lo asimétrico, de lo abandonado que decía Alejo Carpentier, el escritor que por cierto pudo haber sido arquitecto y de hecho se matriculó en la Escuela de Arquitectura. La Habana, ciudad que recibe y se protege del sol que es látigo en el Caribe, pero que a duras penas consigue protegerse de sí misma, de la algarabía, del cariño y de la desidia de su gente. Martín Caparrós cree que quizás sea la capital más hermosa del idioma español, al tiempo que lugar triste y roto. Aún así, seduce La Habana. La Habana seduce y se sabe necesaria, porque no se puede entender Cuba sin conocer una ciudad que discurre más sobre su historia que sobre la contingencia cotidiana. Por momentos La Habana parece detenida en el tiempo o inmersa en el frenesí de lo que los habaneros creen que es el futuro. La Habana son también sus columnas, torneadas como piernas de mujer bien hecha, y sus portales, y los nombres tan literarios unos y prosaicos otros de sus calles, y su arquitectura mil veces traicionada y mil veces revivida. Mezcla de lo barroco y lo colonial, también de lo neoclásico, lo andaluz y el art déco, y el bodrio y el esperpento de la pobreza y la supervivencia. La Habana celebra sus primeros 500 años con el reto mayor: recuperar todo lo que siempre tuvo de madre rigurosa y dulce, de sombra acogedora, de abrazo infinito, en el que por fin, y sin sobresaltos ni recelos, quepan algún día todos, incluso los que no quieran volver jamás a regresar a sus calles. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Mario Adolfo Martí Brenes, maestro, teólogo, historiador, adorador de La Habana. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Le agradezco que haya venido al programa. Muchas gracias. Ya sé que usted no se prodiga con los medios de comunicación del sur de la Florida. No. Es saludable. Sí. En un artículo suyo publicado en 2018 dejó dicho que la historia la escriben los vencedores y la tuercen a su beneficio. ¿Cuánto puede haber de torcido en la historia que se cuenta de La Habana en estos 500 años? Bueno, hay muchas cosas torcidas y hay muchas cosas mal contadas, sobre todo mal contadas. Que es peor, ¿no? Que es peor, sí. Por ejemplo, cuando se dice de que La Habana es la última villa, no se dice por qué es la última villa. Velázquez fue colocándose en los lugares, colocando los lugares según las personas y según los intereses. Primero se fundó Baracoa porque no había otro lugar, era el lugar más cercano y que ya se conocía. Después sigue hasta Jagua. En Jagua se detiene. En el centro de la isla. Sí. Velázquez no camina más para allá de Jagua. Ya para él era suficiente porque ya él había escogido el lugar donde iba a vivir, que era en Santiago de Cuba, porque funda el Regreso Santiago. Y ahí, cerca de Jagua, funda Trinidad y Santi Espíritus. ¿Pero no tenía interés, curiosidad por saber qué había más allá? No, sí tenían interés y tenían curiosidad. Está el plano que hace Sebastián de Ocampo en 1508 o 9, cuando hace el bojeo, donde ya prácticamente Sebastián de Ocampo le dice, esta es la isla y estos son los lugares de interés. Ah, ya. Entonces, él descubre, Sebastián de Ocampo, dos o tres cosas importantes. Uno, que el puerto que había en La Habana, que no le interesó mucho a Velázquez porque daba para el norte, y los intereses de España en ese momento estaban hacia el sur, porque era la época en que Colón había recorrido la parte norte de América del Sur y le había nombrado Castilla del Oro. Porque se creía que ahí era donde estaba el oro. Entonces, Velázquez, con ese ritmo, funda las ciudades más importantes donde deja a la gente realmente de su interés mirando hacia el sur. O sea, La Habana no estaba en esos planos. No, La Habana sí estaba, pero en La Habana colocan a los que le sobró. Era la última villa, la que quedaba más para allá, y el grupo de los que quedaron para La Habana eran judíos toledanos,
casi todo. Había 2 negros que no eran esclavos, por cierto. Eran libres. Sí, chicos, porque España, el sur de España en ese momento estaba lleno de negros. Pero no entiendo, si la bahía de La Habana, esa bahía de bolsa perfectamente... Sí, pero eso está al norte, estamos hablando de La Habana del sur. Estamos hablando... Bueno, pero vamos por parte. Entonces, inicialmente es cierto que se fundó en el sur. Sí. La primera, es decir, La Habana fracasada, porque hay que decir eso, fue una fundación fracasada y una fundación terrible para los ocupantes, porque esto hay que verlo como tragedia y no como comedia. Esto no es un cuento. Aquí hay... ¿Qué había en ese sur? ¿Manglares? Manglares. No, el problema es que porque La Habana no la funda Velázquez. Velázquez regresa para Santiago de Cuba, donde se dispone a vivir, porque encontró el mejor lugar en Santiago de Cuba, que tenía cerca a Santo Domingo y miraba hacia Castilla del Oro. Y era muy buena bahía, sin duda una magnífica bahía, mejor que la de La Habana si te pones a ver. Pero entonces deja Narváez y Narváez camina por dentro, porque no fue por mar, sino fue por dentro, y en un lugar cerca de Río Mayabeque, dice, aquí se quedan ustedes. Y ahí fue donde hubo la séptima villa. Ahí dejó a la gente que menos le importaba, a la gente a los preteridos del grupo. O sea, la séptima villa ya era La Habana. Ya era La Habana. ¿De dónde sale el nombre de Habana? Bueno, Habana dicen de que era un cacique que estaba ahí al sur, no tiene nada que ver con La Habana del Norte, es un jefe indio del sur, un jefe aborigen del sur, que se llamaba Abaguanets. ¿Ese era taíno? No, chico, ahí no había taíno. Los taínos llegaron en Cuba, los taínos llegaron muy recientemente a Cuba, probablemente llegaron en 1450, 1430. Yo pensé que estaban de toda la vida ahí. No, ¿Y qué indios teníamos nosotros ahí entonces? Ahí había indios fíjate que lo primero que le dice el traductor ¿cómo se llama? De Narváez, que llegó ahí, dice, yo a esta gente no les entiendo. Esa fue la primera expresión que tuvo. Es decir, que no entendía nada no era una lengua ni parecida. ¿Quiénes eran esa gente entonces? Yo calculo, y es una cosa que es mi idea, que la mayoría de los indios ahí eran tequestas. ¿Los de aquí de la Florida? Los de aquí de la Florida. O sea, eran indios balseros. El problema es que los indios se movían así. Claro. Se movían en cayuca. ¿Qué tiene de especial una ciudad como La Habana? La Habana. ¿Por qué seduce tanto La Habana? Bueno, La Habana, mira, La Habana es como una enorme cebolla. La Habana tuvo la característica de que no se demolieron los barrios se fueron corriendo. Es decir, cuando La Habana intramuros dejó de ser el lugar donde querían vivir las personas que tenían más dinero, pues empezaron a fabricar La Habana nueva extramuros. Y ahí surgió el Teatro Tacón, el Paseo del Prado, el Paseo Isabel II, etcétera. Y después, cuando no querían seguir viviendo ahí, pues se corrieron más para allá, hacia el Vedado, hacia la zona alta del cerro, hacia la zona... Pero ya estamos hablando del siglo XIX, finales del XIX. Estamos hablando, pero se fue corriendo, porque al principio la gente cabía perfectamente en Yo le Intramuros. pregunto, señor Martí Brenes, cuando los europeos llegan a La Habana y ven La Habana aún en las condiciones en que parte de La Habana está, se quedan alucinados, dicen que es una ciudad bella, es una ciudad hermosísima. Uno va a España y se da cuenta que en España decir soy habanero es como... La Habana tiene una especie de misterio, de fascinación que despierta. ¿Por qué? Bueno, yo viví mucho tiempo en España y yo te puedo decir que yo no me encontré nunca una ciudad en España tan bien conservada. La Habana parece a veces más medieval. ¿Conservada o trazada? No, conservada. Okay. Conservada. Es decir, cuando el conjunto de La Habana es un conjunto que da pureza de época. Es decir, tú te sientes en la época. A veces te da la impresión por ahí por la catedral que te va a salir un caballero con la lanza y armadura por una esquina. Tú dices, ¿esto qué cosa? La catedral que es muy linda, pero no son iguales las dos torres, ¿eh? Bueno, porque el problema es que eso... ¿Se acabó el cemento? No, se acabó el cemento, no, que decidieron mantener esa calle, la calle, ampliarla un poquito, a la calle, ¿cómo se llama? San Ignacio. Entonces no alcanzó el espacio y se hizo esa más chiquita y fuera. Pero esas son cosas de la ciudad, las ciudades son así. La ciudad tiene Mira, por ejemplo, tú vas a una ciudad prefabricada completamente, como por ejemplo Brasilia, y no tiene rincones. No está la esquina de Pedro, ni está la esquina de Texas. Ahora, lo que no entiendo, Humboldt, contaba Carpentier que Humboldt, cuando visitó La Habana en el 19, dijo que no entendía el trazado de las calles, que le parecía muy locoide el trazado de las calles. No, chicos, el trazado de las calles de La Habana se trazó por las leyes de India de 1512.
Eso eran leyes que estaban bien establecidas por Fernando el Católico. ¿Y qué decían? Las leyes decían de que la ciudad se tenía que establecer en torno a una plaza. En esa plaza tenía que estar ¿cómo se llama? La iglesia, tenía que estar el gobierno y tenía que estar la cárcel. Lo que pasa en todos nuestros países. Lo que pasa en todos nuestros países. Lo que pasa... Y un parquecito en el medio, bien bonito. Sí, en la plaza. La plaza. Porque eso al principio no tenía parque, eso era simplemente un terreno plano, que la de armas era para que el ejército hiciera sus prácticas. Es una de las plazas más lindas que tiene La Habana todavía. Sí, pero La Habana, por una serie de circunstancias propias, necesitó después otra segunda plaza, porque ahí no convenía que se reunieran la gente vendiendo las briandas y qué sé yo, y las frutas. Entonces se hizo la segunda plaza, que fue la Plaza Vieja, que es la bellísima Plaza Vieja, que es una plaza que no tiene ni gobierno, ni iglesia, ni nada. Es una plaza muy... O sea, el poder dijo, no quiero el vocerío de los mercaderes que se vayan para allá, que se vayan para allá. Pero salió ganando la ciudad. Sí, como no, porque entonces La Habana es la única ciudad de América que tiene 5 plazas. Tiene una plaza que es gubernamental, la plaza de armas. Tiene una plaza que es comercial de comercio interior, que es la Plaza Vieja. Tiene una plaza que es de comercio exterior, que es la Plaza de San Francisco, que ahí es donde se reunían los barcos y la mercancía que entraba y se iba. Y tiene otra plaza, que es una plaza también de carácter un poco eclesiástico y también de comercio, que es la Plaza del Santo Cristo del Buen Viaje. O sea, esas calles trazadas, perfectamente trazadas. No están perfectamente trazadas. Bueno, pero quiero decir, es casi... hay momentos que yo veía La Habana y después cuando estuve en Washington me recordaba el trazado de Washington, el trazado de la calle de La Habana, porque no hay tanta sinuosidad. Pero quiero decir, ¿todo eso viene del 1512? No, La Habana tiene varios trazados, porque son varias ciudades que se fueron pegando. Por ejemplo, el trazado de Pedado es un trazado No, por ahí perfecto. no llego todavía. Yo digo, por ejemplo, en lo que es La Habana Vieja. Sí, La Habana Vieja es un trazado con las leyes de 1500, como decía, las leyes de India. La Habana, como cualquier otra ciudad de América Latina o del mundo, cuenta su historia o intenta contar su historia a través de las frases populares de sus residentes. Entre los habaneros o entre los cubanos, es muy común que le digamos a una persona que aspira a lo imposible, le digamos, chico, ¿quieres meter La Habana en Guanabacoa? Esa es una frase muy habanera. Sí, es muy habanera. Le explicamos a la gente porque tiene que ver con el siglo XVI y con Jack del y los ataques de los piratas. Bueno, a mí me parece que ha habido mucha frivolidad en torno de cuando se narra el ataque de Jack del La Habana ha sido ocupado nada más que 2 veces, porque parece que ha sido ocupado muchas veces, y no. Jack del una vez, y los ingleses, segunda vez. Francés. Ya. ¿Y la llevaron tan mal como ciudad de Panamá? En La Habana empalaron a los niños. No. Jack de cuando cogió vio que no había oro, cogió una cólera muy grande, porque Jack de venía con 300 hombres y La Habana no tenía ni mucho ¿Pero menos. ¿Por qué empalar a los niños? Porque sí, por el odio. Pero porque qué hijo de su madre, era un sádico. El nombre que le pusieron fue el Ángel Exterminador. Ese tipo era un sinvergüenza, y a veces en la historia que se le narra a los niños en las escuelas, parece como si fuera un chiste, como si fuera una película de los piratas del Caribe. No, Jack de era un sinvergüenza, un sádico. Cuando decimos meter La Habana en Guanabacoa, lo que se trata es y eso. aquellos que murieron allí eran habaneros y eran cubanos como nosotros. Claro. Y habría que haber una estatua de Juan de Lovera que defendió La Habana. Y no era ¿cómo se llama? El gobernador, porque el gobernador huyó para Guanabacoa. Por eso meter La Habana en Guanabacoa meter toda La Habana en un pueblito que es Guanabacoa. Sí, chiquito. Hay otra frase, pero la dejamos para después de la publicidad. Es muy común, cuando la cosa se pone color de hormiga, que los habaneros se digan unos a los otros, oye, llegó la hora de los mameyes. Publicidad y estamos de vuelta. Esta noche celebrando los 500 años, recordando también los 500 años de La Habana. Una ciudad que volvía a vivir una y otra vez tras la embestida de los piratas y corsarios franceses que acaban ustedes de escuchar en el segmento anterior, que eran auténticos corsarios, durante la primera mitad del siglo XVI. Ahora, mi pregunta, Martí Brenes, ¿cuándo empiezan las obras para fortificar la ciudad de La Habana, hacer las murallas y para que la gente se sintiera protegida? Y mi pregunta es, ¿de verdad cuando cerraban las puertas, el que no hubiese entrado se quedaba fuera? Fuera, se quedaba.
A lo que fuese. A lo que fuese. Mira, el ataque de Jacques Dessalles fueron un trauma de tal envergadura. ¿Cuántos días duró ese asedio? Probablemente duró un mes la presencia de Jacques Dessalles, matando gente y haciendo salvajadas de todo tipo. Juan de Lovera sufrió martirio. La verdad es la verdad. Debería tener una estatua Juan de Lovera en La Habana. Es el primer habanero heroico que no aparece por ningún lado. Después que se va Jacques Dessalles, los habaneros empiezan a reconstruir. No, los habaneros empiezan a reconstruir, no, están aterrorizados, porque nosotros vivíamos en una ciudad, en un rincón perdido del Imperio Español, lejos, porque la patria era España. Entonces ahí solitos, esa gente, ¿qué orfandad debieron haber sentido aquella gente después de haber recibido? Qué aislamiento, qué terror, qué sufrimiento. Rodeado de agua por todas partes. Rodeado de agua, sin nadie que le diera la mano. Entonces fue cuando Felipe II nos dio la mano, porque Felipe II dijo, esto no puede volver a pasar. El rey Felipe II. El rey, sí. El rey ¿Y él puso la plata para hacer las murallas? No, la plata la puso todo el mundo, porque ahí todo el mundo tenía interés de que eso no volviera a pasar. Lo primero que hicieron fue hacer una muralla de tierra. Y ahí pusieron árboles, palos, empalizadas. ¿Y es cierto que toda la comunidad participó en eso? Toda la comunidad participó, los niños, todo el mundo, porque el problema es que aquello era horroroso lo que estaba ocurriendo. Entonces se hizo primero el Castillo de la Fuerza, porque ya el Tesoro había destruido un castillo anterior, que está más o menos donde está la cárcel esa de Cuba y Chacón. Estamos hablando de La Habana vieja. Sí, de La Habana vieja. Es que hay que ir explicando a los televidentes que están fuera del agua. Bueno, ese primer castillo, que le llamaban Castillo de la Fuerza, que después se llamó de la Fuerza Vieja, porque el Castillo de la Fuerza actual, que fue de 1570, más o menos, 79. Mucho después. Sí, primero lo construyó Hernando de Soto y Isabel de Bobadilla, cuando Hernando de Soto se va para la Florida a buscarle una salida a La Habana, porque el problema es que La Habana no tenía salida, era la más pobre de todas las villas pobres que había. Nunca nos hicieron, a La Habana, nunca le hicieron virreinato como a Lima, los dejaron en Capitanía General. ¿Eso es que nos ningunearon o qué? No, eso no es que nos ningunearon, eso es otra historia. El asunto de que fuera Capitanía General es porque Cuba, y sobre todo La Habana, fue una colonia militar. Cuba nunca eso, dependió muy poquito del virreinato de Nueva España. Ya en 1555, por ahí ya era una capitanía, pero separada del virreinato de Nueva España, porque era donde estaban el poder militar de América, porque ahí llegaban hasta 900 barcos. Y esos 900 barcos salían para Europa. Sí, tengo un dato aquí. En 1561 la corona española dispone que La Habana sea el sitio donde se concentre toda su flota. La flota. Los barcos que vienen de las colonias americanas y que van camino a España. Sí. Vienen de Veracruz y de Cartagena de Indias. Cargaditos de oro. Cargaditos de oro o de lo que hubiera. Porque también ese oro, pues la gente no dice la verdad, ese oro estaba dentro de un colador. Porque con ese oro se hicieron ricos también toda la clase poderosa de América. Es decir, y no robaban en los puertos. Robaban de todos colores, claro. De todos colores. Lo que llegaba a España era lo que no se me había podido robar. Porque es que el problema es que las clases poderosas de América siempre le han echado la culpa a España. ¿Y de dónde salió entonces tanto millonario y tanto rico y tanto noble en América con tanta fortuna? ¿De dónde salieron tantos palacios en La Habana si todo se mandaba para España? Dígame una cosa, ¿cuánto duró la fortificación de la ciudad en construir esas murallas que todavía si van a La Habana, las van a ver que hay fragmentos de las murallas que son muy bellos? La muralla, lo fundamental de la muralla se construyó en 27 años, fíjese, estaba apurado. Tiene 5 kilómetros. Ok, ¿a qué hora se abría, a qué hora se cerraba? La muralla tenía 10 baluartes. Desde el baluarte, que el único que queda, que es el baluarte del Ángel, que es al lado del Palacio Presidencial, hasta el baluarte de la Tenaza, tenía 10 baluartes y una sola puerta, que era la puerta de la tierra que daba a la calle a la calzada del Monte, que hoy es la calzada del Monte, sí, que era la única puerta y fíjate si eso estaba bien protegido, que el puente levadizo daba un rebellín, es decir, había como una segunda muralla donde había otro segundo puente levadizo. Tú ibas a entrar a la ciudad, tenías que entrar atrás del rebellín y después que te miraran ahí, te abrían el otro segundo puente levadizo, entrabas a otro lugar donde había otro rebellín y de ahí otra vez entrabas a la ciudad. De día todo el mundo podía entrar y salir, los mercaderes, la familia. Así, tenías que pasar por los retenes. Como una especie de inmigración y tal. Ahora, por la noche se cerraba a las 9.
No, se cerraba a las 6 de la tarde. Eso A las era 6 de la tarde. No, y lo del cañonazo de la... Yo siempre he dicho, en La Habana suena a las 9 en punto de la noche un cañonazo, que son los cañones de la colonia y los tiempos de los españoles. Y yo siempre he dicho, a mis compatriotas les molesta, alguna vez me lo han hecho saber, que la única vez que los cubanos somos puntuales es en el cañonazo a las 9. Que a las 9 funciona. Los demás somos los impuntuales. El cañonazo a las 9, ¿por qué profesor empieza? toda mi vida y tenía que entrar al aula a la hora. Bueno, es una sección, pero tú sabes que somos impuntuales los cubanos, ¿no? ¿Por qué lo del cañonazo a las 9? Porque el cañonazo se fue corriendo. Primero era a las 6 de la tarde y probablemente un poquito antes, depende de cuando se caía la luz del sol. ¿Y qué avisaba con el cañonazo? Se avisaba que se cerraba la puerta de la tierra, que se cerraba y que se levantaba la cadena. Porque otra de las primeras medidas que se tomó fue hacer una torrecita donde está el morro y hacer lo de la cadena porque una de las cosas que hizo ya... ¿La cadena por el agua? Sí, la cadena iba de lado a lado. Para que los barcos, los piratas no pudieran entrar. Para que los piratas, por aquí la tengo, para que los piratas no pudieran entrar a la bahía. O sea, los habaneros seguían viviendo aterrorizados de alguna manera. Aterrorizados, sí, pero el terror produce defensa. Ahora, dígame, ¿cómo se imagina usted que tiene que haber sido esa ciudad cuando sonaba el cañonazo, cerraban las puertas? Estaban las antorchas esas en las calles, iluminando las calles más pudientes, la gente tomando ron, porque tomaban ron, siguen tomando ron, bailando al son de una guitarra, que sí, ¿cómo sería eso? Yo no sé. ¿Ya existían las mulatas en ese momento? Sí, cómo no. Porque La Habana sin las mulatas no se entiende. Nuestro poeta nacional Nicolás Guillén decía, la mayor contribución, o una de las grandes contribuciones de la conquista española a la colonia es el nacimiento de la mulata. ¿Hay algo más elegante que una mulata y un mulato bien plantado? No, nada, sin duda. La manera en que se mueven, ese donaire que tienen. En el año 1592... Y es la síntesis de lo negro y lo blanco, Sí, porque tienen igual de los dos. Ahora, yo no sé usted, yo puedo estar en Estambul. Sí. Si aparece una mulata cubana, yo sé que es cubana. No, eso me ha pasado en Berlín. Caminan como transatlánticos, ¿no? Es una cosa... Me gesticulan mucho. Y son frondosas. En el año 1592, Felipe II confiere a la villa el título de ciudad. 1592. 1634 se le declara a La Habana la llave del Nuevo Mundo y salvaguarda las Indias Occidentales. O sea, ya iba ganando un caché. Y en 1665 ya La Habana tiene su propio escudo. En esa época, ¿qué veía la corona en La Habana? ¿Le interesaba estratégicamente? ¿Le interesaba comercialmente? Esas frases... Me preguntaste lo de la hora de los mameyes. La hora de los mameyes, sí. Esas frases no son frases dichas al azar. La Habana era la puerta, la gran puerta de América. Por eso es que los ingleses comprometieron todo lo que tenían en tratar de tomar La Habana. Los ingleses hicieron dos grandes expediciones a La Habana. La expedición de Cartagena, que salieron muy mal de esa expedición, a pesar de que llevaron una enorme flota. Y la segunda expedición, que llevaron todo lo que podían llevar. ¿Que fue la que se quedaron más tiempo? No, fue la que lograron tomar La Habana, porque en Cartagena no la pudieron tomar. Cartagena no fue terrible lo que pasaron los ingleses. Y en La Habana la lograron tomar porque La Habana, porque tomaron por un error de Portocarrero, porque dejó... ¿Quién era Portocarrero? De Prado, Portocarrero era el gobernador de la villa en ese momento, que cometió el error de no fortificar bien la loma de la cabaña para que no pudieran... los ingleses. Y ahí fue donde los ingleses... Antes de ir a comerciales, ¿es cierto que los ingleses, no sé si es verdad o un cuento chino o son las crónicas, no sé, es verdad que los ingleses cuando llegaron dijeron o dejaron escrito o testimoniado que no habían encontrado gente más vocinglera que los habaneros y más informales que los habaneros? Que no se podía hacer pacto con los habaneros porque incumplían todo. Los ingleses son ingleses y tú sabes como hay cierta, siempre hubo cierta animadversión entre la latinidad española y la anglosajonidad no tenemos inglesa. Nada que ver, aparentemente. tenemos que ver, ¿cómo no? Porque no somos marcianos. Yo sé, pero somos muy distintos, ¿no? Somos distintos. Entonces, además de eso, los ingleses siempre desearon el Imperio Español, nunca lo pudieron tener. Claro. Nunca lo pudieron tener porque es que era la ferocidad de dos imperios. Sí. Estamos hablando y nosotros en el medio. Voy a poner publicidad. Y cuando regresemos vamos a ir por algunas calles de La Habana, cuyos nombres suelen ser tan pintorescos como sus historias. Así que todos están invitados, pónganse zapatos cómodos que vamos a recorrer La Habana de inmediato.
Estamos recorriendo las calles de La Habana. Yo decía, señor Martí Brenes, que al principio del programa que La Habana tiene en sus calles, nombres en sus calles, algunos son muy literarios, otros son muy ordinarios, de acuerdo con los barrios. Estaba pensando yo en el barrio Pajarito, donde estaban las prostitutas. Sí, pero hay nombres muy como la calzada de Jesús del Monte. ¿Por qué se llamaba así, por ejemplo? Bueno, la calzada, de todas las calzadas que son trillos, porque de La Habana se salía por trillo hacia diferentes lugares. El primer gran radio. Sí, fuera de las murallas. Fuera de las murallas se crearon trillos para comunicar, que las trillos fueron creciendo y después se calzaron con piedra, por eso se llaman calzadas. Entonces, los trillos, tú los notas la presencia porque son sinuosos, son como los trillos del campo, ¿no? Que evitan una loma, evitan un río, qué sé yo. Entonces, ese trazado así sinuoso lo tiene la calzada de Jesús del Monte, que es un primitivo trillo que iba buscando guineas, que era el abastecimiento de la comida de La Habana. Estamos hablando del siglo XVIII. No, estamos hablando del siglo XVI mismo. Esos 16. trillos se fueron creando desde el principio. Dios del cielo, claro. Eso es antiquísimo. Y fueron creciendo porque la gente tenía que comprar comida, comprar cosas. No, y se fueron creciendo porque caminaba mucho por la gente por ahí. Zanja, la calle Zanja. ¿Es verdad que había una zanja? Sí, está la Zanja Real. La Zanja Real fue el primer acueducto que tuvo La Habana, que es el más antiguo, la obra hidráulica más antigua de toda América, hecha por europeos, que fue una presa que se puso en el río Almendares, porque el río Almendares es una de las joyas más grandes que tiene La Habana. Es un río que está en la misma es un río que es un río de curso relativamente corto, porque tendrá unos 60 kilómetros de largo, nace en las escaleras de Jaruco, en la vertiente sur, y corre primero hacia el este y después hacia el norte. Pero ese río tiene una enorme cantidad de agua. Todavía el río Almendares da el 40% del agua que se toma en La Habana. ¿Y ese acueducto en qué año se hizo? Bueno, el río Almendares, en él se hicieron 3 acueductos en distintas épocas de su historia. El más antiguo es de 1500... Juan de Tejera lo hizo en 1590. Y dice usted que era una obra importante para la época. Sí, importantísimo. Era una presa. Esa presa, hacían una zanja derivada de la presa y por gravedad traían el agua hasta La Habana. El agua tenía tal velocidad que en esa presa se colocaron molinos ¿Es el agua que tomaban los habaneros? Era el agua que tomaban los habaneros. ¿En qué momento los habaneros dejan de echar sus excrescencias, sus orines, sus cosas al centro de la calle, como todas las ciudades que en el medievales? Porque es muy medievales y muy cochino también, pero ¿en qué momento los habaneros dijeron no podemos vivir entre la porquería? Bueno, se fueron los alcantarillados, se fueron haciendo poquito a poco, hasta que la obra mayor del alcantarillado de La Habana la hicieron los norteamericanos porque había alcantarillado ya. Lo que hicieron fue una obra magistral, que fue el sifón, que concentraba todas las aguas negras de La Habana frente al muelle de caballería. Ahí hicieron un túnel que atraviesa la bahía por abajo, con unas rejas extraordinarias. Con unas rejas, sí, porque ahí recogen... ¿Se acuerda que ahí se murió un señor? No, eso sí no lo sé. Yo recuerdo de niño haber oído una historia terrible de un trabajador que estaba ahí y alguien abrió una llave, una cosa y se lo llevó a la corriente. No, el problema es que cuando eso funciona como un inodoro, como funcionan los inodoros, claro, un sifón. Entonces eso hace así y ala todo lo que está ahí, lo lleva hasta el otro lado de la bahía. Y se lo lleva todo. Hasta el otro lado, no, y de ahí para la playa de Chivo. Los habaneros eran gente que le entendían de la salud pública, eran gente higiénica. La ciudad pasó por temas de cólera, etcétera, etcétera. Sí, fue por... También le pasó, ¿no? Tuvo de todo lo que tienen que tiene la ciudad. Nadie se escapaba. No, es que las ciudades son concentraciones humanas y no había vacunas. Martí Brenes, cuénteme, ¿en qué momento los habaneros... Esta es una vieja discusión entre los historiadores. Muchos dicen que ya en el siglo XVIII los cubanos tienen o empiezan a tener esa percepción de que somos cubanos, que no somos españoles, sobre todo por los descendientes de los españoles que ya viven en la isla. Pero el habanero, ¿a partir de qué fecha, de qué siglo ya empieza a decir, soy habanero, vivo en la capital del país, esta es la joyita de la corona? Bueno, eso es uno de los problemas más complicados de explicar en historia de Cuba. Pero usted lo puede explicar en un minuto. ¿Cómo no? En un minuto puedo explicarla. La nacionalidad cubana no es una nacionalidad que surge espontáneamente como por ejemplo la mexicana.
Los mexicanos, la mayoría de la población son descendientes de las poblaciones indígenas, tanto aztecas como tlaxcaltecas y mixtecas y todos aquellos, y encontrar su esencia en el pasado les es muy fácil. Pero en una isla como Cuba, donde se perdió la población aborigen, no porque los españoles fueran unos criminales, sino por el choque epidemiológico que sufrieron todas las islas de las Antillas, porque por eso Jamaica es negra y Cuba es de otra forma, que no nos parecemos al continente, pues lograr el asunto de que surja el sentimiento nacional resultaba muy difícil, porque todo el mundo se sentía español, la inmensa mayoría de la población venía de España, y los que no eran españoles eran hijos o nietos de españoles mestizos. Y ellos venían con la idea de que, bueno, regresaremos a la madre patria. Lo primero... No, eso ya nunca, eso nunca. Pero era como si tú te mudas de La Habana para Santiago de Cuba. Tú no sientes, o vienes a vivir a Miami, Miami no es la ciudad. No, exactamente. Pero ¿en qué momento los habaneros o los que vivían ahí empiezan a decir somos habaneros? Construir la nacionalidad cubana costó mucho trabajo. Incluso hay un movimiento literario que tú tienes que conocer que se llama siboneyismo. Claro. Que el siboneyismo se fabrica para tratar de fabricar un sentimiento nacional. Pero algunos creen que es una imposición intelectual de la época. Una imposición intelectual. Totalmente intelectual, eso subió porque los intelectuales se daban cuenta que no había asideros para colgar la nacionalidad. Ahora, una serie de errores que comete España como en su gobierno, que no lo cometió España, sino lo cometieron los que gobernaban Cuba, hizo de que se fueran creando una situación difícil entre el gobierno de España y los cubanos, sobre todo por el problema del empobrecimiento de España, donde los impuestos que se cobraban de Cuba llegaron a convertirse en el 70% del presupuesto del gobierno español. O sea, la gente no ganaba entonces. No, el problema es que España estaba muy pobre y Cuba tenía un comercio tremendo, el azúcar era como el petróleo. Pero me imagino que la gente dijo, oye, que no podemos. Exactamente, eso fue lo que ocurrió. Durante los siglos XIX y XX, el azúcar y el comercio hicieron de La Habana una de las ciudades más ricas de América Latina, de América Central y el Caribe, de las más esplendorosas. ¿Cómo se reflejó eso en la vida de la ciudad? ¿Cómo empieza la burguesía? ¿Cómo se convierte la aristocracia en la burguesía? ¿Y cómo eso empieza a cambiar la ciudad en los vestidos, en la manera de andar? Lo vamos a ver después de la pausa. La Habana de los 50. Todo el mundo dice que era una ciudad realmente espectacular. ¿Cuánto hay de mito en eso? Tenemos 5 minutos para desbaratar el mito o para corroborarlo. Chicos, La Habana de los 50, yo la viví como niño, la viví intensamente, me acuerdo de esa época perfectamente. Dependía de la clase social a que tú pertenecieras. Pero digamos, si uno era de medio pelo. Si uno era de medio pelo, se vivía bien, Pero arquitectónicamente, ¿cómo era? Arquitectónicamente crecía mucho, era una ciudad que se construyó en los 50 porque hubo una especulación inmobiliaria tremenda, y La Habana del año 49, 48, cuando yo era muy chirriquitico, no tenía rascacielos. Todos esos edificios del Vedado se construyeron en cuestión de 6 o 7 años. Algunos son bellísimos. Algunos son bellísimos. Ahora me imagino que hubo que quitar mucha quinta, mucha casa antigua para levantar eso. Pero no, en el Vedado, porque también las grandes casas del Vedado seguían siendo grandes casas y había espacios abiertos, y en esos espacios abiertos fue donde se construyeron los edificios. El Vedado es el vecindario que ya a finales del siglo XIX, principio del XX, la burguesía, que es una clase emergente importante, se va allí a vivir, y están las grandes casonas del Vedado. El conde de Pozos Dulces fue el inventor del Vedado, que fue el que lo trazó, y el que lo trazó perfecto. El Vedado incluso tiene un parque cada 5 cuadras. Eso está con jagüeyes, con árboles maravillosos. Pero está planificado todo. De las cosas que se ha dicho de La Habana, de la gente que quiere La Habana y de la gente que alucina y odia La Habana, o que no le gusta La Habana, ¿qué es lo que usted cree que ha sido más justo? Porque la gente dice, La Habana es una ciudad hermosa, súper interesante comparada con otras ciudades de América Latina. La Habana tiene un caché que otras no tienen. ¿Eso es chauvinismo, es nacionalismo? ¿O de verdad La Habana tiene ese caché? Chico, yo no sé, porque no podría... Para mí La Habana fue una ciudad espectacular. Yo viví La Habana de los años 60,
Yo me convertí en joven en La Habana del año 64, que ingresé en la universidad, y a aquella Habana que no se parecía, a mí me parece a los Estados Unidos, a mí me parece que se parecía a París. Por algo los cabarets de La Habana se llama el Parisien, Montmartre. Sanssouci. Es decir, la gente tenía porque era la época en que la chanson francesa, Edith Piaf estuvo en La Habana. El cine francés de los 60 y 70. No el cine, sino los franceses que había en La Habana, que eran muchos. Bueno, Sartre fue, claro. No, Sartre estuvo después de la Revolución. Pero quiere decir, pero había una presencia de gente. La Habana tenía además la forma de concebir el divertimento era variada, porque no era, según las clases sociales y según los intereses de los grupos sociales, había distintos divertimentos totalmente distintos, porque no era una Habana plana y llana de una sola forma. La Habana, por ejemplo, de los jóvenes que nos dábamos de intelectual en aquella época, era La Habana donde tú ibas y veías a Miriam Acevedo recitando poemas de poemas en el Miriam Gato Acevedo Tuerto. es la mujer de Cabrera Infante. No, esa no era la actriz muy era linda, la actriz muy linda. Era fea de cara, tenía un cuerpo Sí, pero precioso. un cuerpo esplendoroso. Ahora, pero al mismo tiempo estaban las bodegas de La Habana. Eso era otro mundo, con las vitrolas, eso era otro mundo, era para otro mundo, para otra gente. Yo viví, por ejemplo, que los obreros no entraban a veces no había cerveza en los años 60, en los años 70, en un lugar de La Habana, y no era incapaz de entrar al Polinesio, donde sí había. Un restaurante elegantón. Porque no era de ellos. ¿Y usted fue al Teatro Shanghái, donde salían las señoras en cuerda y eso? ¿No? Yo era un niño, pero... Porque mi abuelo siempre me hablaba del Shanghái como si fuera Notre Dame. Y cuando yo crecí, dije, pero si el Shanghái era un club prácticamente, ¿no? No, había cosas violentas, pero no tan exagerado, no tan exagerado. Era también otra forma de concebir las Eran cosas. Revistas musicales, digamos. Era revistas con señora musicales, ligera de ropa, ya. Sí, ligera de ropa, no, a veces hacían actos sexuales en escena. Sí, ese era el día que se llenaba aquello, me imagino. Sí. Y ya la gente conocía a los actores, fulanito y menganito. Sí, cómo no, ahí trabajaba el viejito Bringuier. ¿Y por qué era famoso eso? Porque decía mucho doble sentido, porque también en Cuba había una cultura del doble sentido, de eso que tú podías del albur. Óigame, sí. ¿cómo tú estás diciendo una cosa? No, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy Pero diciendo, ya está dicho. No, es que como el cubano no tiene exactamente malas palabras, sino palabras que significan dos cosas. Entonces, tú puedes siempre parar a la persona. No, yo no quise decir eso que usted está diciendo. Usted es el que está pensando mal. La cabeza es usted. Entonces le echa la culpa al otro. Última pausa de publicidad y al final, en los minutos finales, vamos a intentar entre todos repensar La Habana de cara al futuro. No con el futuro que creen los habaneros, como decía yo al principio del programa, que lo digo con todo respeto. Muchas veces los habaneros de hoy creen en un futuro que ellos lo perciben de una manera y no se dan cuenta que están mirando a veces al pasado. El futuro. ¿Cómo se puede repensar La Habana para lo que viene? Ya volvemos. Los últimos minutos de esta entrevista con el historiador Mario Adolfo Martí Brenes, en la que hemos intentado celebrar los 500 años de La Habana. La Habana es todo eso que hemos dicho y todo lo que hemos dejado de decir, pero La Habana también es un lugar roto y triste, como dice Martín Caparrós, el gran escritor argentino. ¿Cómo hacer para que La Habana vuelva a ser lo que creemos que alguna vez fue? Un sitio de verdad acogedor, inclusivo, ecuménico, donde quepamos todos, pensemos lo que pensemos y vivamos como vivamos. ¿Me entiende usted a dónde voy? Sí, perfectamente. Es lo que deseamos todos. Yo creo de que La Habana necesita de los habaneros, pero necesita del genio de los habaneros, no de que una sola persona decida por todos los demás, porque eso es terrible, porque nadie, por muy capaz que sea, es capaz de pensar, de tener el genio colectivo de una comunidad de 2 millones de personas. Que dejen a la gente dentro de leyes, que la gente se desarrolle. En cuanto la gente se pueda desarrollar, aquello empieza a florecer. Y tenemos el gran trabajo que ha hecho Eusebio Leal, eso no se puede negar, que ha logrado por lo menos convertirse en una especie de valladar. Y lo ha hecho contra viento y marea. Contra viento y marea. No, eso sí me consta porque yo lo conozco hace muchísimos años y sé que él ha sufrido mucho y debe estar muriéndose. Dicen que está muy enfermo. Sí, está muy enfermo. Yo siempre he pensado que La Habana ha sido víctima de los burócratas
de los negligentes, La Habana, de los insensibles. La Habana, mira, el primer gran golpe que yo recibí en La Habana fue cuando se demolió San Juan de Letrán en 1956. Porque no le interesó a nadie. No, porque querían convertir a La Habana en una especie, La Habana vieja, Sí, estoy hablando de La Habana. es lo de siempre. No, querían convertirla en una Wall Street, de que esa estaba lleno de bancos, entonces aquello era para trasladar en un helicópteros y demolieron una de las Yo joyas. lo que quiero, Martí Brena, es que en algún momento, pues eso, que La Habana nos cobije a todos al margen de lo que pensemos, porque La Habana no es solo de la gente que está en el poder. Yo creo que el país necesita de la democracia. Claro, totalmente. ¿Sabes por qué estamos haciendo esto en CNN? Los 500 años, además porque La Habana se lo merece, porque el castrismo ha estado 60 años en el país, pero La Habana tiene 500 y hay mucho que celebrar y recordar. Lo otro pasará como un accidente de la historia. Marx tenía razón. La ideología es un accidente circunstancial. De ellos, ¿quién se acordará en 300 años? Pero de La Habana sí. Buenas noches, buena suerte tengan todos. La vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su